es el suelo mojado, el tiempo es para reír, para saltar en los charcos, lo que un buen día escribí. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Un programa más de Por qué los Higos de Piña son azules. Damos las gracias, como otras veces, a nuestra querida María Basán por prestarnos su música para que sea nuestra sintonía. Y como ya sabéis, soy Ana Arnaiz, soy coach personal y experta en inteligencia emocional y estoy aquí para acompañaros a ver diferentes temas desde un punto serio y a la vez divertido. Me acompaña, como de costumbre, a los mandos Julián. Muy buenas, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Julián? Pues mira, te cuento. El día 3 es el día del arco iris. Y a mí me cuadraba hablar de optimismo y positivismo. Optimismo inteligente. Que esto no va de arco iris ni de unicornios de colores. Y el día 6 de abril es el día del coaching, así que había que celebrarlo, ¿no? Y para hablar de estos dos temas que a mí me parecen maravillosos y me gustan tanto, pues he traído a una invitada, Begoña Lorenzo. Muchas gracias por estar aquí, Begoña. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Ana, por invitarme. Y a Julián. Un placer. Y bueno, pues a Begoña la conozco durante la formación del experto en inteligencia emocional y una vez más, pues es de esas personas que llegan para quedarse, que conectamos a través del online, porque nos conocimos online. Uh-huh. Nos conocimos pues alrededor del 20 de marzo de 2020, así que ya os podéis imaginar que estábamos todos muy encerrados en nuestras casas. Y ahí la conocí. Pero yo me gustaría que nos contase ella quién es Begoña y a qué se dedica. Bueno, pues primero muchísimas gracias por esta invitación al programa. La verdad es que estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, yo soy madrileña de corazón, de pasión. Madrid es mi ciudad. El Real Madrid es mi equipo, con el que sufro de vez en cuando, pero terminamos ganando. Y bueno, vengo de una familia amplia, tengo una familia grande y la verdad es que yo creo que fruto de eso me encanta estar con la gente. O sea, me gusta mucho estar con la gente, me gusta mucho la música, me encanta cantar, tocar la guitarra, la naturaleza, me apasiona bucear. Además, el buceo viene de mi infancia, o sea, porque aunque somos de Madrid, hemos veraneado en playa toda la vida. Y mi padre se iba muy prontito por la mañana a la playa a lo que ahora sería el snorkel. No hacíamos buceo con botella, ni mucho menos. Y muchas veces me iba con él y para mí el buceo es como un recuerdo paterno, ¿no? Qué bonito. Sí, la verdad es que sí. Me encanta leer, me gusta mucho leer. Y bueno, de formación soy dietista. Lo que pasa es que luego la vida me ha ido llevando por otros derroteros. Y he acabado pues en el desarrollo de personas y en el coaching y en el bienestar emocional, ¿no? ¿Y cómo llegué hasta aquí? Pues yo estuve trabajando durante unos años en un departamento de recursos humanos y en ese departamento, bueno, pues hacíamos muchas cosas, muchísimas cosas, y una de las cosas que hacíamos eran formaciones para la gente de la empresa. Y muchas de las formaciones eran en temas de relaciones, comunicación, asertividad, feedback, trabajo en equipo. Traíamos a unos ponentes impresionantes, la gente salía entusiasmada de las formaciones y luego veíamos que volvían a sus puestos de trabajo y los problemas seguían, los problemas de relaciones seguían, ¿no? Entonces llega un momento que te planteas, ¿qué tecla tengo que tocar para que esto cambie? O sea, porque aquí algo tiene que cambiar, ¿no? En aquellos años, o sea, estoy hablando del año pues 2007, 2008, o sea, yo en aquel momento empecé a oír hablar del mentoring, del coaching y empecé a investigar, a ver qué era aquello, a ver si de alguna manera yo llegaba a alguna tecla que pudiera mejorar las cosas, ¿no? Y efectivamente en ese momento descubrí lo que era el acompañamiento personal. Entonces me acuerdo que quedé con una coach, tuve una entrevista con ella para que me contara un poco, no entendía absolutamente nada de lo que me decía, o sea, era como que me hablaba de cosas que yo decía, es que no sé de qué me está hablando esta mujer, porque claro, ahora me habla de cosas que ahora trato habitualmente, pero que es real, que cuando no estás como familiarizada con el tema,
Es como no sabía muy bien, pero me inspiró confianza. Y empezamos a trabajar con ella. Y ya digo, ahí descubrí lo que es el acompañamiento, bueno, y en ese momento yo, o sea, después de un tiempo yo me formé como coach con ella y en ese momento mi vida dio un cambio, o sea, ahí hubo un cambio importante, eso cuando descubrí el coaching, ¿no? El otro día hablaba yo en el programa anterior con las chicas, ¿no? Esta crisis de los 40, que yo decía que en mi caso había coincidido con la formación de coach y entonces que había sido una vuelta de campana 360, ¿no? Todo ese trabajo interior que se hace cuando uno se forma como coach. Exacto. Pues entonces después de eso, después de formarme en coaching, apareció en mi vida la inteligencia emocional, también de una manera un poco fortuita, ¿no? A mí a veces me preguntan, ¿cómo te has metido en el mundo de la inteligencia emocional? Y yo siempre digo, yo no busqué la inteligencia emocional me buscó a mí. Entonces, bueno, pues llegó ese momento, que era momento de pandemia, mi trabajo paralizado, bueno, pues por la situación que estábamos viendo en ese momento, y buscando otra cosa, porque yo buscaba otra cosa, acabé en el experto en inteligencia emocional que coincidimos tú y yo, ¿no? Entonces me dedico al desarrollo de personas, me dedico al coaching personal, al coaching de equipos, doy formaciones, he diseñado 2 cursos, 2 entrenamientos, me gusta decir, no son cursos, son entrenamientos. Uno se llama Protagonista de mi vida, que es un viaje por las habilidades emocionales, y el otro está más orientado a profesores y se llama Horizontes Educativos, es un programa de mentoría docente. Entonces, bueno, pues básicamente me dedico a estas cosas. Qué maravilla, porque por un lado, ¿no? Ese viaje de cada persona a título personal para conocerse, para trabajarse, y por otro lado esa parte educativa que ya me habréis oído, Julián sobre todo me ha oído 1.000.000 de veces, de qué importante que lleguemos a las escuelas, que lleguemos a los equipos y que se trabaje. Así que me encanta. ¿Cómo se llama ese programa? Horizontes Educativos. Qué bonito. Es que programa de mentoría docente. Sí. Qué nombre más bonito. Es una forma, o sea, mi ilusión es dar herramientas a los profesores y dar herramientas a los docentes para que realmente miren en el largo horizonte, ¿no? O sea, miren cómo puedo acompañar a estos estudiantes, a estos chavales, cómo les puedo acompañar no solamente para que aprendan técnicas y para que aprendan matemáticas, inglés y biología, sino que también aprendan a ser buenas personas, a ser, en el fondo, las personas que el día de mañana pueden sacar la sociedad adelante, ¿no? Y van a futuro. Exactamente. Este fin de semana hablaba yo con amigas a colación de la serie Adolescencia, que está teniendo pues como mucha repercusión, muchos posts, muchos artículos, que aquí cada uno, según donde mire y según donde esté posicionado, pues le echa como la culpa a otro, ¿no? Uno a las redes, otro a los fumadores, otro a las familias. Y bueno, decían, ¿no? El tema educación, los profesores. Y yo decía, es que los profesores les enseñan a enseñar matemáticas y lengua o lo que sea, pero no les enseñan herramientas. Ellos no están preparados. Lo que tiene que llegar ya de una vez por todas es esa formación a los centros. Y una vez más, si esa formación llega a los centros y esos niños crecen con inteligencia emocional, serán familias, serán padres que eduquen con inteligencia emocional, porque tristemente ni nuestros padres tenían. Nosotros estamos como con la lengua afuera a ver si llegamos. Nuestra generación, vamos a ver si conseguimos que la siguiente generación sea una generación y desde ahí es muy potente. O sea, el poder llegar a los centros escolares sería maravilloso, sería un sueño. Qué bonito. La pena es que yo muchas veces lo que percibo cuando me acerco a centros escolares y ofertas la formación, se ve como algo, como si fuera casi un tema de lujo, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas que hacer, es como si fuera, y al contrario, más que un tema de lujo, yo veo que es un tema básico. O sea, a mí me parece que es un tema básico para ser feliz en la vida, porque luego la vida te da muchísimos palos y me parece que vivir con inteligencia emocional es vivir con unas gafas diferentes, es ver la vida, es ir gestionando tu vida
de manera que, bueno, vayas aprendiendo en las distintas situaciones, vayas relacionándote mejor con otras personas. O sea, yo lo veo como algo básico realmente. Pero eso se cargan como de informes que hay que hacer, de reuniones, claustros, Exacto. y no queda tiempo para esto. Así que, bueno, seguiremos, Begoña, seguiremos ahí pico pala para que la inteligencia emocional llegue a los centros. ¿Algo más me cuentas de quién es Begoña? Bueno, yo creo que más o menos. Más o menos, bueno, sí. Continuamos. Bueno, pues yo os decía que la formación de experto en inteligencia emocional fue intensa, fue donde nos conocimos, fue intensa porque lo que os decía, nos pilló en plena pandemia, todos encerrados, entonces compartimos mucho más que un curso. Ese grupo, nos lo decían los profesores del experto, que había sido un grupo muy especial, porque claro, es que teníamos todas las horas del día para dedicarnos a la formación. Y entonces fue la primera promoción que tuvo grupo de WhatsApp, nos decía, y ese grupo de WhatsApp ardía. O sea, tú te ibas, cuando nos dejaban salir, salías a dar un paseo y cuando volvías tenías 200 mensajes en el grupo, ¿no? Porque no solo compartimos conocimientos, que estuvo fenomenal, que compartíamos, pues yo he escuchado un libro, pues yo tengo una entrevista, pues que nos enriquecía a todos tantísimo, que también historias personales. Cada uno cómo vivió la pandemia. Hubo compañeros con desgracias fuertes, con pérdidas personales, familiares, y estuvimos ahí. Entonces es como ¿no? una promoción ahí Sí. muy, muy potente, ¿no? Lo que vivimos. Y yo fui una formación que decías tú, ¿no? Que la inteligencia emocional te había llegado. Yo era algo que estaba buscando, que llevaba tiempo buscando, entonces llegó ese momento y dije, pues si nos han cerrado, pues qué mejor momento, ¿no? Si no hay más que hacer, pues venga, vamos a ello. Y me alegro tanto de haber sido esa promoción, por todo lo que coincidimos y lo que aprendimos, ¿no? Que nos has comentado un poquito, pero ¿qué fue para ti esa formación? ¿Qué aprendizaje destacarías de esa formación? Bueno, fueron aprendizajes muy potentes. Para mí, cada clase que teníamos, cada vídeo que veía, cuando leía los apuntes, para mí era como que se iban abriendo ventanas y como que iba viendo nuevos paisajes, que se lo contaba a mi familia. O sea, les torré, yo ponía los vídeos, contaba todo, o sea, era como casi monotema. Y a mí personalmente me dio mucha claridad sobre mí misma. Me ayudó a conocerme un montón, y eso que me considero una persona reflexiva, que no me considero pienso que hago muchos procesos de reflexión durante toda mi vida, ¿no? Pero es verdad que me ayudó como a conocerme y me ayudó a entender pues muchas situaciones en las que yo me lo había pasado mal, que yo había sufrido a lo largo de mi vida, por no haber sabido tener una buena gestión emocional. Claro, cuando tú vives eso y te das cuenta que las herramientas que te están dando son tan potentes, yo en el fondo decía, es que esto lo tiene que oír todo el mundo. O sea, es que esto lo tiene que aprender todo el mundo. O sea, porque yo creo que a mí la mala gestión emocional que había podido tener hasta ese momento, pienso que ni siquiera estoy hablando de traumas ni o sea, cosas gordas. Pienso que lo que me pasaba a mí le puede estar pasando a mucha gente, y son contenidos que te esclarecen mucho la cabeza. O sea, te esclarecen mucho las ideas y te vas entendiendo mucho más. Me dio mucha libertad interior. Me favoreció mucho el poder ser yo misma. O sea, el aprender a poner límites, por ejemplo, en las relaciones con las personas. Fíjate, quizás esto fue uno de los aprendizajes más potentes que saqué de ese curso, que es cómo relacionarme bien con los demás, ¿no? Porque quizás hasta ese momento a veces haces cosas que no quieres hacer, pero porque a otra persona le gusta las haces y no las haces del todo contenta. Entonces, el complace. Fue exactamente el complace famoso, sí. Entonces, fue una forma como de un conocimiento personal muy profundo, quizás de una liberación, te diría, interior muy potente, y de aprender a relacionarme, lo que a mí me gusta llamar relaciones de abundancia, donde todos crecemos. Tú creces y el otro crece, ¿no? Que son relaciones que se viven desde el respeto. No solo desde el respeto al otro, sino desde el respeto a ti misma, ¿no? Y bueno, y luego un aprendizaje que tuve apoteósico fue la generosidad de mis compañeros. O sea, aquello, como tú decías, fue un grupo muy especial. Yo pienso que el estar viviendo la pandemia, el estar viviendo, como decías, hubo gente que perdió algún familiar.
Yo recuerdo, yo tuve una hermana ingresada un mes que también me sentí como acompañada, ¿no? por aquellas personas, y la generosidad de la gente de la clase a mí fue algo que me pareció espectacular. Y aprendí mucho, o sea, aprendí mucho de esas personas que daban, o sea, daban, ¿no? Aquello fue muy bonito, la verdad. Sí. Bueno, desde aquí un beso enorme a todos nuestros compañeros y compañeras del experto en inteligencia emocional de la UNIR, la promoción 2020, que, como tú dices, que es que era acompañamiento a personas que no nos conocíamos. Que nos habíamos visto y sin embargo había unos audios, unos mensajes en el grupo de ánimo, de maravillosos, o sea, era una... Y luego eso, compartir apuntes. Teníamos a Ana, nuestra gallega, que la llamábamos ET, porque decíamos, no puede ser humana, no le ha podido dar tiempo a recoger todos estos apuntes, a ponerlos tan bonitos y compartirlos. Nosotros todavía estamos procesando lo que ha dicho la profe y ella ya estaba compartiendo los apuntes, maravillosa, pero en general, ¿no? Ella era especial, por eso la llamamos ET, pero en general hubo mucha generosidad y muy bonita. Yo creo que también fuimos un poquito afortunados de estar ahí metidos como en esa burbujita. Esa burbuja que además era de gestión emocional. De todo lo que nos iba pasando, nosotros teníamos ahí como un escape, ¿no? Un apoyo. Yo creo que en el fondo fue como un acompañamiento en la pandemia. Y luego es verdad que es un curso que como le tienes que dedicar tantas horas, a lo mejor en otros momentos de la vida no hubiéramos tenido todas esas horas. No. Y sin embargo, en ese momento, como teníamos todo el día por delante... Pues vamos a leernos a Daniel Goleman. Exactamente. ¿Qué mejor hay que hacer aquí? No, yo es que digo, es que no hubo mejor momento para poder hacer este experto, claramente. Sí. Y además con unas profesoras maravillosas, con Carmen, con Olga, que eran un amor y que también daban con mucha generosidad. O sea, realmente fueron personas muy generosas, ¿no? Yo recuerdo, Ana, eso que dices de que no nos conocíamos, que solo nos conocíamos por chat. No sé si recuerdas, cuando después de 3 años nos encontramos en Madrid. En persona. 4 del grupo, porque no solamente estábamos 4, y estuvimos comiendo juntas. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Y realmente era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Sí. Pero sí, realmente aquello fue como muy especial. Sí, muy bonito. Pues yo, una de las cosas maravillosas que me llevé desde luego en esta formación es las personas que conocí, que a día de hoy todavía el grupo sigue, ya más tranquilito, menos mal, porque sería imposible seguir el ritmo, ¿no? Y fue una certeza sobre el optimismo inteligente y el positivismo, ¿no? Es aprenderlo en ese curso como palanca emocional. Para mí fue un descubrimiento, fue poner encima de la mesa algo que yo llevaba toda la vida practicando, ¿no? Sin saber, que era un estudio científico. Leer a Martin Seligman, sus libros, que es el creador de la corriente de la psicología positiva, para mí fue como... esto es lo que yo siempre he dicho, pero hay un científico, hay una corriente científica que me demuestra, que me avala, que es así, que no es ser ilusa, que no es vivir en los mundos de Yuppie o lo que decía antes, ¿no? Que esto no va de arcoíris o de unicornios de colores. Esto es una forma de vida. Entonces, ese curso es como, ostras, qué descubrimiento. Qué maravilla entre todas estas cosas que hemos contado, eso fue una de las cosas más importantes que yo me llevé del curso. ¿Qué significa para ti optimismo, Begoña? Bueno, antes de decir qué significa, quería recalcar esto que acabas de decir tú del optimismo inteligente. O sea, porque a veces a los coaches, ¿no? Y tenemos a veces como ese San Benito colgado de vosotros sois los que todo va bien, todo es guay, y no. Todo no va bien, muchas veces las cosas van mal, no todo es guay, a veces hay cosas muy jorobadas en la vida y por lo tanto es un optimismo inteligente, es un optimismo con los pies en tierra, o sea que no es un Mr. Wonderful en forma motivadora. Que no crean que es que solo hacemos frases bonitas. Exactamente, frases bonitas y motivantes para venga, a la no. No, fíjate, porque al final el optimismo yo pienso que es una decisión, cosa que esto a lo mejor le puede sorprender a alguien, ¿no? Porque a veces
dices, ay, no, es que esta persona es muy optimista o esta es muy pesimista. Y parece que es algo que te viene como de serie, ¿no? Como de familia, Sí. de genes. Sí, Y no que a tu madre le dicen, ha tenido usted una optimista, ¿no? Exactamente. O ha tenido usted una pesimista. O eres tan optimista como tu madre o como tu Sí. padre, o eres tan pesimista como tu padre, o sea... Como no, genes. como que viene de Exactamente. genes. Esto es una decisión. El optimismo es una actitud que tú decides tener en la vida y que se puede trabajar. Entonces, el optimismo es... En la vida hay cosas que van bien y cosas que van menos bien, ¿no? Por decirlo positivamente. Entonces, es enfocarte, es poner tu energía, es llevar toda tu energía, llevar toda tu fuerza hacia lo que sí funciona. Porque hay muchas cosas que funcionan. Hacia lo que puedes aprender de una situación, aunque sea una situación mala, es una situación en la que pierdes a alguien, pues tendrás que pasar tu duelo, pero también incluso de esas situaciones se pueden sacar cosas positivas, ¿no? Y ese optimismo, ese enfocarte hacia las cosas que van bien, te lleva a generar en ti estados emocionales, y esos estados emocionales te facilitan mucho la vida porque te llevan a buscar objetivos, a buscar los medios para ver cómo puedes llegar a lo que quieres llegar. Te lleva a tomar decisiones con calma, te lleva a estar más sereno, a ser persona inspiradora para otras, porque una persona optimista, eso al final se contagia, y el optimismo pues eso te puede llevar como a inspirar a otros, ¿no? Te lleva a potenciar tu desarrollo, o sea, porque cuando tú estás optimista dices, bueno, a ver, ¿dónde quiero ir? ¿Hacia dónde quiero llegar? Ves recursos, ves posibilidades, y todo eso viene de los estados emocionales que tú generas porque decides enfocarte en esa parte más positiva. Si por el contrario tú te enfocas en lo que no va bien, que siempre hay algo que no va bien, si tú pones tu energía en lo que no va bien, en lo que no funciona, pues eso te va a llevar a unos estados emocionales más negativos. No vas a ver oportunidades, vas a ver pegas, vas a ver... no vas a ver recursos, vas a ver falta de recursos, o sea, todo al final es una cadena. Y todo esto viene, en el fondo, viene de los pensamientos. O sea, yo siempre digo que los pensamientos es muy importante, o sea, es muy importante cómo piensas, si yo a veces pienso, ¿no? Yo muchas veces digo, si tus pensamientos tomaran vida, ¿serían tu mejor amigo o serían tu peor enemigo? Qué buena pregunta. Porque muchas veces los pensamientos que tenemos van contra nosotros mismos y nos tratamos mal. Y esos pensamientos luego derivan en un lenguaje. Y está comprobado científicamente que cuando tú tienes unos pensamientos positivos y te generas unos estados emocionales positivos, conectas más con unas partes del cerebro que con otras. Es decir, que no es simplemente una idea bonita, sino que hay una realidad científica detrás, como tú decías antes, ¿no? Entonces, el cuidarse, o sea, cuidarse a uno mismo, no solamente es ir al gimnasio o comer bien, que sí, hay que ir al gimnasio, hay que comer sano, por supuesto, ¿no? Pero también es cuidar cómo piensas, porque según cómo pienses, así vas a hablar. Y utilizar un lenguaje positivo es absolutamente necesario en este mundo de hoy, ¿no? Cuando tú tienes un lenguaje positivo, tú te enfocas en tu propósito, te enfocas en tu meta, hacia dónde quieres ir. Entonces, es muy importante cuidar el lenguaje. Como dice el gran Mario Alonso Puig, hay que ser muy cuidadosos con nuestro lenguaje. Y yo me encuentro con mucha gente que al hablar se habla mal, se trata mal con su lenguaje. A veces hay gente a la que le digo, pero no te digas eso. Diciéndote eso, te estás machacando. Esos mensajes de, es que soy muy tonta, es que soy muy torpe. Frena. Exacto. Es que yo no sirvo, es que los demás lo hacen, las comparaciones, las envidias, ay, es que este lo hace mucho mejor que yo. Enfócate, o sea, tú no puedes estar en un estado positivo y en un estado negativo a la vez. Enfócate en el positivo, porque... Elige. Puedes elegir. Y es una decisión tuya. Y en estas decisiones de enfocarte en lo positivo, yo también digo muchas veces, ¿no? En la vida nadie te machaca, nadie te fastidia, o sea, las personas hacen cosas y puedes tener gente a tu alrededor, puedes tener un jefe, un vecino o lo que sea, un compañero de trabajo, que a lo mejor diga cosas que te quiera hacer daño
igual simplemente reflejando un miedo suyo, o sea, porque un miedo, un susto o un trauma que tiene, o sea, ni siquiera va contra ti, está hablando de él mismo, pero bueno, el resultado final es que tú te parece que te está machacando, te parece que va contra ti, te sientes mal. Y yo siempre digo, nadie te machaca, nadie va a por ti. La gente dice cosas. Ahora, lo que tú haces con eso es lo que el resultado final depende de ti. Porque puede ser que a mí haya una persona que me esté diciendo, eres un desastre, no vales para nada, pero yo si trabajo eso, no tengo por qué sentirme machacada por esa persona. Es decir... ¿Y cómo lo podemos trabajar, Begoña? Pues mira, primero yo te diría mirando con compasión a esa persona. Porque cuando una persona te trata así, esa persona le pasa algo. Hay algo en su vida, quizás es una opinión que tiene de sí mismo, de los demás, quizás es su sistema de creencias, quizás es su identidad, que no sabe quién es, o quizás un trauma que trae de la infancia, lo que sea. Entonces, lo primero yo te diría, mirarle con compasión. Luego, conocerte. Conocerte, porque si tú conoces tus debilidades, tú conoces tus fortalezas, alguien te puede decir, mira, tú no vales, tú no sirves, pero si tú sabes para lo que vales y para lo que sirves, empezarás a separar y dirás, bueno, pues muy bien, tú dirás que no valgo, pero es que sé que valgo porque he hecho esto, ha pasado esto en mi vida, entonces tengo evidencias de que sí que valgo. Que es autoestima. Exactamente, esa es lo siguiente, o sea, te conoces, te quieres, tienes una sana autoestima, que hay que trabajarla. Eso no puede ser, vamos, eso sí que es abrir un melón tremendo, el tema de la autoestima, ¿no? Pero si tú tienes una sana autoestima y viene una persona a decirte algo negativo, puede ser que lo puedes escuchar y puedes decir, bueno, a ver, esta persona, ¿qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? Pero si tú te conoces, si tú tienes una sana autoestima, eso te va a hacer una mella muy relativa. O sea, puede ser que en un momento determinado te deje un poco descolocada, pero ese descoloque al final dura poco. No te va marcando la vida, porque pues tú te conoces, tú te quieres y tú te vas como autogestionando. Como decías, ¿no? Las personas hacen cosas y tú decides cómo te tomas esas cosas, no te hacen cosas. Exactamente. Y pienso que ahora mismo, hablando del optimismo, yo pienso que ahora mismo hay que hacer un esfuerzo para ser optimista, porque es real que, bueno, pues que a veces ves las noticias y las noticias pues no son muy optimistas. Yo a veces busco noticias buenas, me meto en Google y busco noticias buenas para contrarrestar un poco, ¿no? Pero es verdad que oyes las noticias no son buenas, ves el telediario y dices, Dios mío, ¿por dónde salgo, no? ¿Qué está pasando? Entonces, exacto, entonces sí que es verdad que pienso que hay que hacer un poco de estrategia pues para leer cosas positivas, para rodearte de personas positivas. Yo tengo un amigo que tiene un chat de chistes y cada mañana a las 8 de la mañana te llega su chiste. Pues te alegra la vida, a las 8 de la mañana que todavía estás ahí medio dormido, pues te alegra la vida. Hay que buscar recuerdos bonitos. Pienso que hay que buscar recuerdos bonitos. Todos tenemos recuerdos bonitos de cosas que te han pasado en la vida. Pues esos hay que tenerlos ahí en el hipocampo para sacarlos de vez en cuando. Cuando llegas a los momentos más bajos, claro. Y contrarrestar, digamos, como ese sentido negativo que a veces sí que yo lo veo, la sociedad, no sé qué piensas tú, pero yo pienso que a veces tenemos una sociedad un poquito negativa en ese sentido, claro, y hay que... Yo creo que lo que tú dices, ¿no? Porque nos quedamos enroscados, o sea, si ahora nos ponemos a hablar de Trump, pues seguro que nos entra una flojera a todos o nos enfadamos, un mal humor. Pero hay otras cosas, hay otros temas, hay, como tú dices, incluso puedes recordar o visualizar cosas que quieres hacer, puedes contrarrestar. Exacto. Sin dejar lo que decíamos, es optimismo inteligente. No vamos a dejar de saber y de poner lo que esté entre nuestras manos para pues ayudar a quien lo está pasando mal o tener claro que hay una guerra muy cerca, que hay personas que están sufriendo mucho. Saber que hay un señor que ha tomado un gobierno y que nos puede liar la parda a todos, que ya la está liando gorda, ¿no? Todo eso es realidad y eso está pasando, como si es más cerquita, o sea, si alguien de entorno está malito, tú misma estás pasando por un proceso. Es esas gafas que tú decías, es ponernos esas gafas y decir, vale, esto es lo que está pasando, pero también está pasando todo esto otro. Exacto. Y de eso que me pasa, pues, ¿qué puedo aprender? Porque lo que tú comentabas, cosas malas nos van a venir. Es que negarlos, eso sí que sería de ilusos. Exacto. Nos van a venir cosas malas. Vamos a ver con qué optimismo, con qué positividad vemos eso que nos está pasando. Porque eso sí que está demostrado. La gente negativa
pesimista enferma más. Efectivamente. De hecho, fíjate, hay un estudio que se hizo hace años en un convento de monjas. Se hizo un estudio y se estudiaron a 600 monjas durante unos cuantos años y se vio, o sea, se les preguntó, ¿no? que de alguna manera por qué estaban allí, por qué habían entrado en el convento. Entonces, todas las monjas que habían entrado de alguna manera decían, bueno, pues he entrado por amor, por entrega, de una manera positiva. Todas esas se vio que vivieron más años que otras que habían entrado de una manera como más, bueno, porque toca, ¿no? Porque me ha tocado esto y entro y estoy aquí. Entonces, ya se ve que incluso hay estudios científicos en el que el sentido positivo favorece la longevidad. Bueno, y eso a veces lo ves en enfermos que tienen ganas de vivir, que tienen ganas de luchar, que tienen ganas de salir. No todos, pero muchas veces muchos de esos salen adelante, ¿no? Y sin embargo hay otros, bueno, la indefensión aprendida de la que hablaba Martin Seligman, que antes le has mencionado, ¿no? Martin Seligman decía que cuando una persona piensa que no puede con algo, deja de luchar. Esa es la indefensión aprendida que él explica, porque Martin Seligman todavía es contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, al final es lo que yo decía, o sea, lo que decíamos al principio, ¿no? Al final esto es una decisión. Yo decido ser optimista con los pies en tierra, eso es importante, pero sí decido fijarme en lo que es bueno, ¿no? Y en el vaso medio lleno. Y lo que se puede aprender de esto que no es tan bueno. Exacto. ¿No? Ese aprendizaje. Y bueno, aquí en el libro tengo, en Claves para vivir con alegría, hay un capítulo sobre el optimismo inteligente, un capítulo entero, y hay una parte que, cómo fomentar el optimismo, que sería como un resumen un poco de lo que ha ido contando Begoña. ¿Cómo fomentar el optimismo? Comunícate en positivo contigo mismo. Rodéate de gente optimista. No te quedes con las noticias malas, fíjate, es que te las has aprendido, ¿eh? Cultiva tus relaciones sociales. Inspírate en biografías atractivas, que esto también lo hablábamos tú y yo, Begoña, antes, que esa parte de cuando admiras a alguien, que cambies la envidia por admiración. Esta es una cosa que repito y repito, porque hay muchas personas que por esa baja autoestima o insana, cuando ven a alguien, lo que sienten es envidia. La envidia es malísima, eso sí que genera una enfermedad. Bueno, yo digo, es peor que el COVID, seguro, ¿no? Eso recome, ¿no? Entonces, si alguien te produce inspiración, mira a ver qué ha hecho esa persona, cómo vive, cómo se lo ha currado para llegar hasta donde está, lo que sea que te inspire, mira a ver, y seguro que si tú te pones en ello también vas a poder llegar a eso, ¿no? Practica actividad física que te guste, pasear, bailar, correr, bucear, que me he quedado admirada con mi compañera que bucea. Y de cada situación difícil, lo que decíamos a lo último, ¿no? De cada situación difícil pregúntate ¿qué puedo aprender de esto? Entonces con estos tips podemos trabajar el optimismo y está en vuestras manos elegir si ser pesimistas o ser optimistas. Te preguntaba, ¿para ti qué es la psicología positiva entonces? Bueno, ya has mencionado antes a Martin Seligman y es verdad que, claro, Martin Seligman que vio que la terapia funcionaba en un 65% de la población, pero claro, te quedas con un 35% que no está funcionando. Entonces dices, ¿qué podemos hacer con ese 35% de personas que no les está funcionando la terapia? Y se dio cuenta que claro, la terapia se basaba mucho como en lo que no iba. Y él empezó a ver qué es lo que iba, qué fortalezas, qué fortalezas tenían las personas, ¿no? Y se empezó a fijar en esas fortalezas y a apoyarse en esas fortalezas que tenían las personas para ir haciendo su terapia a partir de esas fortalezas. Martin Seligman a día de hoy sigue haciendo estudios, de hecho tiene una página web, tiene un test de fortalezas que yo animo a todos los que nos estáis oyendo a que hagáis vuestro test de fortalezas, ponéis en Google test de fortalezas Martin Seligman y te aparece su página web con el test. Hay un montón de test gratis que puedes hacer y te puedes descargar. Y qué importante es pensar en tus fortalezas. O sea, realmente muchas veces le preguntas a la gente, bueno, ¿tú en qué eres bueno? Y la gente no sabe decirte en qué es bueno. A veces incluso, a mí hay personas que me han dicho, Begoña, ¿no es feo pensar en lo que haces bien?
no es feo pensar en las cosas que van bien en tu vida. Digo, bueno, no es feo, sino que es conocerte en tu totalidad. Porque si solo conoces lo que no va bien de tu vida, estás conociendo la mitad de tu vida. Pero yo digo que es como si fueras a la pata coja toda la vida, o si solamente utilizaras un brazo toda la vida. Claro, estás a medias. Y además, cuando tú, por ejemplo, si tú piensas en tus fortalezas, igual que en tus debilidades, las descubres, las utilizas como trampolín para conseguir otras fortalezas, cuando te dan un feedback, por ejemplo, en el trabajo, o alguien te dice que hay algo que no estás haciendo bien, lo acoges bien. Porque, claro, si tú solo piensas en tus debilidades y viene alguien a decirte lo que no estás haciendo bien, dices, mira, déjame, ya tengo suficiente yo con lo que sé de mí. Ya me doy yo el látigo. Exactamente, ya me doy el látigo, no me lo des tú, ¿no? Y eso te impide crecer, no te deja crecer. Sin embargo, cuando tú eres consciente de tus debilidades y de tus fortalezas y alguien te viene a dar un feedback, dices, oye, gracias porque efectivamente este punto concreto en mi vida no va y me voy a poner a trabajarlo. Es interesante, lo quiero, me voy a poner a trabajarlo. Entonces, la psicología positiva al final es como eso, pensar en lo que va bien en la vida, está muy relacionado con el optimismo. De hecho, hay unos facilitadores emocionales y uno de ellos es el optimismo precisamente. Y claramente es que hay que cambiar la mirada. Y también lo que decías tú antes, Ana, sabiendo que no es simplemente un happy, qué divertido, sino que hay un científico que está investigando todo esto y que lo sigue investigando, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que tú decías, ¿no? Martin Seligman dice que abordar la psicología positiva desde la creatividad, la inteligencia emocional, el humor. El humor, reírse. Importante. Qué importante es reírse. Fíjate, yo recuerdo, perdóname que te corto, Ana, pero recuerdo una vez una época de mi vida un poquito dura, más complicada, digamos. Entonces, claro, luego hablaremos del coaching, ¿no? Pero cuando tú ya eres coach, hay momentos que dices, bueno, a ver, ¿qué hago aquí, no? O sea, estoy en este momento un poquito más duro, que algo tengo que hacer, porque si no me voy a hundir en la miseria. Entonces yo me acuerdo que cogí 3 rutinas y una de ellas era ver un vídeo de risa cada día. 1, 2 o 3, ¿eh? O sea, dependía del día. Si estoy muy bajita, 10 o 12. Sí. Entonces, bueno, es muy importante. El reírse es muy importante. Tú tienes un problema, tienes algo que te está preocupando y te echas unas risas y es que ese problema baja automáticamente. Entonces, el humor que decías, perdóname que te he cortado, el humor... Maravilloso. El humor es importantísimo. Tú tienes que tener tus humoristas de referencia, porque sí, es importante. Sí. Y es que la risa, ya lo vimos en el programa de la risa, qué importante, ¿no? Todo lo que genera la serotonina, cómo relaja, cómo... Entonces, tener ese punto de humor, que decíamos que este programa hablamos de cosas serias, con ese puntito de humor siempre para pasarlo bien, porque es necesario y es muy sano y sienta muy bien, ¿no? Como tú decías, y contrarresta esos momentos. De hecho, yo decía, no puedes estar enfadada y reírte a la vez. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, echar ese punto de humor, incluso en los momentos así que estás ahí como... de repente aparece algo que te hace gracia y dices, bueno, venga, ya está, ¿no? Sí, bueno, por acabar así dando puntualizaciones de lo que para Martin Seligman era psicología positiva, decía que estaba la creatividad, la inteligencia emocional, el humor, la sabiduría, la felicidad, la resiliencia y el optimismo. Fíjate, temas que hablamos aquí en SUS y que todo ello es como todas las patitas de la psicología positiva. Fíjate, Ana, y me estoy acordando de otra cosa que no ha salido en ningún momento, que a mí me parece que es muy importante, que es la gratitud. Cuando tú das gracias, estás más optimista. Y no esperar a dar gracias pues porque me ha tocado la lotería el 22 de diciembre, sí. ¿no? O sea, dar gracias por cosas muy normales, dar gracias pues porque tengo comida para comer hoy, dar gracias porque me levanto y tengo 2 manos y 2 piernas, dar gracias pues porque tengo un trabajo, dar gracias porque sale el sol, porque deja de llover y sale el sol. O sea, dar gracias, yo siempre digo, dar gracias por cosas muy cotidianas. Sí. Dar gracias y estar triste es incompatible. Tú no te imaginas a una persona dando gracias con cara triste. No te lo imaginas. Dar gracias es que ya te sale la sonrisa. Claro. Entonces, ser agradecidos, la gratitud es un punto muy importante para el sentido positivo. Sí. Aquí en SUGUS lo hemos comentado varias veces porque
pues eso, ¿no? Como dinámica que yo les propongo a los coaches de pues cosas que tienes que agradecer. La semana pasada veíamos que comentábamos que Laura yo decía que una de las cosas, como tú dices, ¿no? Corriente y común, que no hace falta una cosa extrema, ojalá nos toque la lotería y agradezcamos eso. Pero esas cosas pequeñas como encontrar aparcamiento. Yo decía, yo agradezco mucho encontrar aparcamiento. Y nos reíamos con Laura porque es que no encontró uno, sino dos en esta calle, que es complicadísimo. Y totalmente de acuerdo contigo, Begoña, que la gratitud es una herramienta muy potente para vivir con alegría, para tener ese optimismo, ser positivos. Bueno, yo sigo, jefe, si tú quieres intervenir en algún momento, ¿me haces seña o quieres? ¿Quieres preguntar? Por supuestísimo. ¿Puedo? Bueno, pues entonces me voy a dar la luz. Venga, ahora. Ponte cámara y me pongo ahí la cámara, porque antes de seguir avanzando, sí quisiera retrotraerme un poco a lo que hemos ido comentando, ¿no? Yo soy de ir apuntando aquí, papel, lápiz. Y luego nos hace preguntas maravillosas, sí, muy bien. Bueno, intento no cagarla. que con eso ya es bastante. Yo creo que vengo muchas veces como paciente, más que, ¿no? Como para que me tratéis a mí que para otras cosas. ¿De alumno o qué? Sí, bueno, ¿Te puedes más que alumno de paciente. venir a alguno de nuestros cursos? Te invitamos. Bueno, por ahora me sale gratis, así que... Pues sí que es verdad. Mucho mejor. Mucho mejor. Es una cosa que... Economía, hay que pensar en la economía. Hay que ser práctico en esta vida. Hemos hablado mucho de la importancia del lenguaje, ¿verdad? Ese lenguaje positivo. Una de las cosas que has comentado, ¿no? Esos horizontes educativos, ¿no? Pero ese lenguaje positivo lo hemos podido trasladar tanto a las personas que educan a los niños como a los padres, para que a los niños les esté llegando ese lenguaje positivo. Porque, como decía Ana en alguno, ¿no? A veces lo ha comentado incluso ella, pues oye, si un niño le dices que torpe eres, y que torpe eres, y que torpe eres, pues un niño se cree que un ratón le trae un dinero y se lo mete debajo de la almohada. ¿No? Yo hace una semana me enteré que era mentira y me llevé un disgusto, ¿no? Entonces, bueno, me quiero referir que qué importante es ese lenguaje, sobre todo de las personas adultas hacia los niños, para que luego, igual que se forman las personas para que los colegios, institutos y demás vayan manteniendo ese positivismo dentro de la educación. Qué importante es, ¿no? Y cómo, no sé, yo a mí en el día a día, por la calle y en las redes sociales y por ahí, veo que eso está un poquito dejado de la mano. No sé qué opinión tienes tú de eso. Totalmente de acuerdo, Julián. Yo pienso que en los horizontes educativos que yo pretendo llevar a colegios, o sea, pienso que hay que empezar con los profesores y seguir con las familias. O sea, no puedes disociar a los profesores de las familias, porque al final los niños donde más están es con las familias y quien realmente les está educando y dirigiéndose a ellos la mayor parte del día muchas veces son sus padres. Entonces, yo a veces he oído a madres que quieren a sus hijos muchísimo, o sea, no madres maltratadoras ni mucho menos, decir cosas a sus hijos y que yo a veces pienso, claro, todo esto te pone unas gafas a ti a la hora de ver a la gente. Yo a veces pienso, ¿esta madre será consciente de lo que le está diciendo a este hijo? ¿Será consciente de la creencia limitante que le está sembrando a este niño? Los niños, la mayoría del día, lo que escuchan es no hagas, no subas, no digas eso, no toques eso, no. Entonces, claro, el niño crece en el no, y le puede pasar mucho crecer en ese sentido negativo. Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo que los horizontes educativos tienen que llegar a los padres a la vez que a los profesores. Ana comentaba en algún lado, ¿no? En alguno de los programas, yo creo que en varios ya, eso de que eres malo. Sí. Qué malo eres. Sí, sí. Qué malo eres. Es que hay que diferenciar mucho entre el ser y el hacer. Tú puedes ser que hagas algo que está mal, pero eso no quiere decir que seas malo. Y eso a la hora de hablarles a los niños hay que diferenciarlos. Tú no eres malo, esto que has hecho está mal, pero tú no eres malo, porque tú eres mucho más que lo que son tus acciones. Tú no eres torpe. Este movimiento que has hecho ha hecho que tires la Coca-Cola y que rompas el vaso. Y quizás ese es un movimiento torpe, pero tú no eres torpe.
Entonces, es muy importante diferenciar en ese lenguaje lo que es el ser del hacer. Esto también para los mayores. Sí, Por supuesto. Ahí va a tirar yo ahora con bala, Sí. porque iba a decir que, claro, dentro de ese elegir el optimismo como elección, si estás en un ámbito laboral o familiar, pero eres adulto, también eso te puede llegar a afectar, ¿no? Entonces, qué difícil es, sin caer en un crimen, estar en el optimismo dentro, por ejemplo, de un ambiente laboral, ¿no? Eso también influye mucho, ¿no? Por supuesto. Ujú. Es que veo que Ana quiere contestar. Claro. No, si es que me lo habréis oído ya más veces, ¿no? Es el elegir, ¿no? Entonces, estás en un mal ambiente, pues hacer lo que nos ha dicho Begoña, pues mirar a ver esas personas que te rodean, qué es lo que está pasando, si puedes apartarte de esas personas con las que no, pues que crees que son tóxicas para tu relación, que si puedes resolver ese conflicto mucho mejor desde esa mirada. Y luego muchas veces puede ser ejemplo, ¿no? Las emociones se contagian. Entonces se contagia el pesimismo y se contagia el optimismo. Entonces tú puedes ser. Hay veces que cuesta, hay veces que es como muy cansado ser la que tira el carro, la optimista, la que llega todas las mañanas, venga chicos. Y si es desde la inteligencia, si es desde esa mirada de, oye, hoy estoy mal, hoy yo también estoy triste, hoy no puedo, bueno, pues ir resolviendo poco a poco, yo diría como por parcelas, ¿no? ¿Cuál es la relación con esta persona con la que no estás bien? ¿Cuál es tu relación con este ámbito laboral? Y bueno, pues en algunos casos, como fue el mío, pues igual tienes que cambiar de trabajo. Exactamente. Fíjate, totalmente de acuerdo contigo, Ana. Claro, muchas veces este ambiente laboral complicado y difícil, y a veces con personas a tu alrededor que pueden tener comportamientos tóxicos y que, hombre, pues tú vas como trabajándolo, pero al final estás ahí todo el día. Tienes dos opciones. Si optas por quedarte allí, acepta cómo son esas personas. Acéptalo. Y de alguna manera yo siempre hablo de la capucha psicológica. Hay que ponerse una capucha psicológica como una especie de... Un chubasquero potente psicológico, y también como dejar de escuchar, solo oigo, pero no escucho del todo. O sea, no es fácil, ¿eh? O sea, todo esto que estamos diciendo no es fácil, necesita un trabajo, pero acepta. Y si, desde luego, lo que no sirve de nada es estar en la queja. No. Estar en un trabajo con este tipo de ambiente y estar en la queja. Y llegar ya mal. Exactamente. Porque ya entonces tú sumas más pesimismo, más malestar. Exacto. Si tú ya llegas también con vaya rollo ahora con estos, bueno, procura, si con estos no, a lo mejor te puedes apartar un poquito o no implicarte tanto en lo que están diciendo, como dice Begoña. Exacto. Manejar un poquito. Sí. Pues como última ya pregunta, y un poco también entrando a los medios, ¿no? Que somos... transmisores de información, comunicación, parece, o por lo menos cuando observas ya con una lupa un poquito, ya no solo las redes sociales, que es la leche ya de por sí, ¿no? Pero también en los medios de información hay una ponzoña dentro, ¿verdad? Tremendo. Que lo que hacen es, en lugar de ponernos una capucha, pero de malestar, ¿no? O sea, da igual que unos datos de X tipo tal sean muy buenos, pero siempre hay algo malo. Da igual que la gente haya podido irse de vacaciones este año, todo el mundo, y esté todo a rebosar, pero es malísimo porque nos ha subido el precio de la cebolla. ¡Dios! ¡Nos hundimos! No. Y 10 veces. Siempre tiene que haber una noticia que puede alegrarnos, siempre tiene que ser contrarrestada con esa capucha de esa ponzoña de malestar, para que al final acabes yéndote a la cama mal. A mí esto me parece una cosa preocupante, fíjate, a nivel sociedad. Yo muchas veces he decidido no ver noticias porque me dejan ese malestar del que hablas. Entonces a veces decido, pues no leo noticias, o sea, leo un libro. Fíjate, hace poco busqué, hace muy poco, puse en Google noticias buenas.
No encontré nada. O sea, encontré Google te pone cara de poco. una canción de Chenoa que hablaba de las noticias buenas. Te que puse mira, anda tonta. no, de verdad, pero es que yo a veces pienso, ¿Quién eres? habría que hacer un telediario de noticias buenas porque pasan cosas buenas Sí, por el mundo, sí. pero no se habla de ellas. Eso Y es. de verdad, es lo que dices, que te genera un malestar y te vas mal, te vas mal de la televisión. Dices, ¿para qué? Me interesa ver esto. Entonces, yo muchas veces he decidido no ver noticias. Y ya no vamos a entrar en programas de estos que solo se pelean, No, solo se sí. gritan, solo se hablan fatal, ¿no? Eso No. ya, vosotros tampoco tenéis ese número en vuestro mando, ¿no? Yo ya lo quité para que no darle, por si acaso me he equivocado un día y le daba. No. Lo quité. Nada. Fíjate, yo es que iría más allá, no sé si es paranoia mía, yo creo que una población con miedo es más manejable. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando nos meten tanta presión, todo está fatal, todo tan mal, la gente se mete para adentro, ¿no? Sí. Y se queda como ahí retenida y es más maleable, ¿no? Una persona con miedo es una persona muy fácil de... Es muy vulnerable y y de puedes manejar. hacer... Sí, exactamente. Entonces, sí, yo he pensado muchas veces lo que tú dices, pero ¿por qué no? Vale, hay que contar lo que está pasando, pero hay otras cosas que están pasando. ¿Por qué no metes una de cal, una de arena, un poquito de, ¿no?, de alegrita ahí en el telediario? Parece que solo hay que contar, el telediario Exacto. solo es para contar lo fatal, y además varias veces. Porque hay veces que digo, bueno, ya nos hemos enterado, ya pasa al siguiente punto. Y Es como además- el gol de la Real Sociedad que te lo ponen 7 veces. Digo, ¿para qué quiero ver el gol de la Real Sociedad 7 veces, hombre? Hombre, porque hay gente que de la Real Sociedad. Y además, vamos, poniendo como ejemplo el fútbol, además, creando o haciéndonos creer que los demás son enemigos. Eso. Exacto. O sea, si tú eres de la Real y yo soy del Madrid, o viceversa, somos enemigos. O sea, somos antimadridistas, anti-indios, anti-chinos, anti-franceses, anti-americanos. Sí, No, es como no sé, posicionarse, o eres sí. de esto o eres de lo otro. Sí, Incluso sí. es una, no sé si es verdad, eso vosotras sois expertas en eso, claro, dentro de las propias empresas no interesa que los empleados se lleven bien. No, divide y vencerás. Mm. Yo lo veía cuando hacíamos las manifestaciones de educación pública. Si nos manifestábamos las escuelas infantiles, las de los coles decían, no, es que no es nuestro. Si nos manifestábamos las escuelas infantiles de gestión directa, las de gestión indirecta decían, no, es que no va con nosotras. Si se manifestaban los coles, nosotras no nos manifestábamos porque no somos maestras, éramos educadoras. Algo Divide. tan brutal incluso Divide. como el feminismo, Y que hubiera dos que manifestaciones. ahora hay dos manifestaciones cuando Ya. realmente lo gordo es en conjunto y están de acuerdo. Mm. Exacto. Curioso. Sí. Yo pienso que tenemos que fomentar mucho el vivir en el II, que se vive mucho en el OO. Si tú creces, yo decrezco. Si tú ganas, yo pierdo. Y no, o sea, puedes ser que tú ganes y yo gane, que tú subas y yo suba. O sea, yo pienso que hay que pasar a vivir al II. Y no... Que realmente cuando es así, es que sucede eso. Exacto. O sea, cuando uno apoya al otro al final, ¿no? Exacto. Hay un vídeo súper chulo que lo te voy a compartir, que saltaba uno y en un balancín uno saltaba y hacía saltar. Y cuanto más saltaba uno, más saltaba el otro. ¿no? Claro, claro. Vivir en esa armonía, pero Exacto. es como que nos meten eso, ¿no? El blanco-negro. O eres de aquí o eres de allí. Hay un nuevo, no sé cómo calificarlo, término que he sacado de una película de Django desencadenado, perdón, en el cual lo han calificado con el nombre de ese personaje de la película, en el cual es un negro esclavo que ve a otro negro, en este caso el llamado Django, que viene montado a caballo y el negro esclavo se queja a su amo de que ese negro va a caballo. El amo le dice, ¿quieres tú un caballo? Y él dice, no, lo que no quiero es que él tenga el caballo. Que baje, Ok. que él baje, ¿no? Ya. Si me acuerdo, os lo pasaré, Sí, pasa porque es algo. un término muy, bueno, que salió de ahí y es como decir, es que es verdad, o sea, no, yo no quiero tener el Ferrari, pero no quiero que tú lo tengas. La envidia. Eso. Feliz, que no seas feliz. Eso es lo que Yo- eso es lo que quita el optimismo, eso es lo que Exacto. machaca el positivismo, ¿no? Esa mentalidad de todo nada tú aquí.
Yo por eso, mira, estoy feliz porque una de las cosas que pasó ayer en mi casa, por ejemplo, lo contaba antes a Begoña, es que mi marido es del Madrid, mi hijo mayor es de la Real Sociedad y el pequeño es del Barça. Bueno, 2 contra 1. Y en mi casa se vio el partido maravillosamente, se felicitan, se dan la enhorabuena y una maravilla, ¿no? Y claro, tú una madre optimista, positivista. Que les machaca. Les has contagiado. Aquí no hay pelea que valga. Bueno, ¿alguna pregunta más hasta ahora? No. Bueno, pues seguimos porque os decía que el día 6 de abril, el domingo, es el día del coach, el día del coaching. Y bueno, pues es una profesión que compartimos Begoña y yo, y quería preguntarle qué es para ti el coaching. Bueno, para mí el coaching es un acompañamiento. La palabra coaching se dice que tiene distintas etimologías. Por una parte parece que viene del inglés, del coaching, entrenamiento, pero también viene de Kocs, que era como una villa húngara que de hace varios siglos, donde había unos coches que se llamaban Coches-Secker, que de ahí derivó al italiano, al francés, al alemán, al inglés, y al final acabó como en coche, coach. Bueno, el asunto es quién lleva, ¿no? Quién llevaba de un lugar a otro. El coaching es un acompañamiento donde hay 2 partes, el coach, que es el que hace el coaching, y el coachee, que es el que lo recibe, donde tú, a través de conversaciones, donde en esas conversaciones utilizas las preguntas poderosas que conocemos los coaches, preguntas que son preguntas socráticas, o sea, son preguntas que vienen desde el siglo IV antes de Cristo, porque son las preguntas que ya hacía Sócrates. O sea, el coaching tiene 26 siglos de historia. Esto me encanta, o sea, lo del término, lo de que coach venga de coche, me encantó, que no trasladar a una persona de un sitio a otro. Y lo de las preguntas, es que la gente crea que acaba de aparecer el coach. Exactamente. El coaching es algo que nos habíamos inventado y que es muy moderno y que acaba de aterrizar como Instagram. Pues no, y Sócrates. No, señores y señoras. Sócrates es nuestro antecesor en el coaching, ¿no? Entonces, bueno, pues tú a través de esas conversaciones, que pueden ser, depende de cada coachee, depende de lo que quiera conseguir, puede ser una conversación una vez al mes, cada 3 semanas, cada 2, eso ya se determina entre el coach y el coachee, donde, el coachee quiere conseguir algo y el coach le acompaña en ese conseguir ese algo, conseguir el objetivo que quiere. Y podemos pensar, bueno, ¿y hace falta un acompañamiento para conseguir algo en la vida? Porque dices, bueno, pues a lo mejor un niño pequeño que no sabe, necesita que le acompañes, pero a una persona adulta le hace falta ese acompañamiento. Y tú dirías, sí. Sí, porque en esta sociedad nuestra, que quizás ahora por eso el coaching tiene como este boom tan fuerte, vamos en piloto automático. O sea, vamos en piloto automático, hacemos todos los días lo mismo, si te pones una chaqueta siempre empiezas por el mismo brazo y acabas por el siguiente. O sea, es como que vivimos en modo automático y necesitaríamos fomentar más la reflexión, pararnos a pensar. Entonces, en las sesiones de coaching muchas veces tú lo que haces como coach, lo que haces es lo que nosotros llamamos espejar, ¿no? El coachee te dice a lo mejor algo, que te dice que quiere conseguir algo y tú ves que sus actos van por otro lado. Entonces, tú no le juzgas, porque el coach no juzga al coachee, sino que le espejas, y espejarles, decirle, oye, mira, me estás diciendo que quieres hacer esto, pero tu comportamiento es este. ¿Cómo lo ves? Y se lo devuelves. Es como que le devuelves la pelota, ¿no? Dices, ¿cómo lo ves? ¿Qué ves aquí, no? Y eso entra como en esa dinámica de reflexión, y a través de esa dinámica de reflexión, pues bueno, pues va llegando a lo que quiere llegar, ¿no? A sus objetivos, a lo que se haya propuesto. Esa toma de conciencia, claro. Y muy bueno lo que has dicho, sin juicio, que es una de las cosas que más agradecen los coaches, tener ese espacio donde no se le juzga. Uh-huh. Exacto. Hablábamos antes, ¿verdad? O sea, ¿qué beneficios tiene el coaching? Que luego podemos hablar de alguno más. Yo le decía a Ana, o sea, uno de los primeros beneficios que tiene, aunque no consiguieras nada, es que tienes un espacio seguro. Hoy en día, que a veces, pues lo que acabamos de decir, ¿no? En los trabajos es como que te van a por ti. La sesión de coaching es un espacio seguro donde tú puedes decir lo que quieras, donde no hay nada bien ni nada mal,
donde el coach no te va a juzgar, y si te juzga, cambia de coach, porque Eso, porque no lo sabe. Tomar dato. Exactamente. Si tu coach te juzga. Cambia de coach, efectivamente, sí. O no te sientes seguro. Exacto. ¿No? Esa confianza. Exacto. Que yo muchas veces lo digo en la primera sesión, que puede ser que no haya ese feeling, que no haya esa conexión que se necesita para hacer el proceso, que nuestra labor es crear esa confianza, que el coach se sienta seguro, que no se sienta juzgado. Uh-huh. Puede ser que en algún momento la otra persona no se sienta así, uh-huh. no sigáis un proceso. Exacto, Sí. no pasa nada. No. Hay otras personas, o sea, en las que a lo mejor te sientes mejor, conectas con ellas. Si tú sientes que en tus sesiones de coaching no te sientes seguro, no percibes esa confianza, ese no juicio, cambia de coach y ya está, no pasa Exacto. nada. Sí, porque es que además no podemos conectar con todo el mundo, es imposible. No somos croquetas. Exacto, no somos croquetas, tal cual, ni tortillas de patata. Entonces, claro. Es verdad, pero bueno, eso ya eso es un beneficio, ¿no? No te sientes juzgada, no te sientes etiquetada, no te sientes interpretada. O sea, si tú dices, mira, es que me encantaría promocionar en mi empresa, pues el coach no va a decir, lo que quieres es machacar a tu jefe. No, quieres promocionar en tu empresa, no te estoy hablando de mi jefe, te estoy hablando de mí, ¿no? Entonces, y el nada está bien, está mal. A mí me hace mucha gracia cuando a veces en las sesiones le pregunto algo al coachee, me contesta y me dice, ¿es así? Digo, no, es que no, o sea, esto no es el colegio, esto no es un examen, es lo que te haya salido. Lo que te haya salido es lo que tiene que salir. Y lo que te haya salido está bien, o sea, todo, ni está bien, está mal, es lo que tiene que salir y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues ya eso ya es una maravilla. Y es una persona que te escucha y que te escucha hasta el final, que no te va a interrumpir, que mantiene tus silencios, te hace una pregunta potente. Y claro, cuando te hacen una pregunta potente, tú necesitas un espacio para pensar. Y ahí se genera un silencio, que a veces los coaches se incomodan. Tú no te incomodas porque ya estás acostumbrada. Y si tu coach no mantiene los silencios, cambia de coach. También. Porque son habilidades que tenemos que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, tienes esos espacios donde tú puedes como decir lo que necesitas en cada momento. Qué bonito, decía mi profesor, y es una de las cosas que me encantó. Los silencios generan espacio. Sí. Y es que es súper potente, es como tú dices, ¿no? Que tú esperas, haces la pregunta y esperas, aguantas ese silencio y ves que la otra persona está incómoda, claro, es que le acabas de remover, es que tiene que digerir todo eso, ¿no? Entonces es como si te comes un cocido y te pones a correr, ¿no? Oiga, pero es un poquito. Entonces, eso que pasa, ese momento de tú aguantas y que lo ves en su cara, ¿no? Esa toma de conciencia que es como una revelación de repente, ¡chum! Y cuando sucede eso siempre me viene la voz de Paco Yuste diciendo, aguantar los silencios, que los silencios generan espacio, y es una maravilla. Uh-huh. ¿Qué es para ti, como Begoña Lorenzo, qué es para ti coaching? Pues, aparte de que sea mi profesión, para mí el coaching es un disfrute, porque piensa que lo que haces es acompañar a las personas a que descubran los tesoros que tienen dentro. Porque las personas tenemos en nuestra mente y en nuestro cerebro muchísimas herramientas, muchísimos tesoros que no sabemos sacar. Entonces, cuando tú vas con una persona y ves que va cambiando su sistema de creencias o ves que va cambiando ese sentido negativo por un sentido más positivo de su vida, o va consiguiendo objetivos que a lo mejor lleva tiempo sin conseguir y a través de un proceso de coaching pues llega a conseguir esos objetivos, pues para mí es un disfrute, es un regalo. Poder acompañar a las personas en ese momento es un regalo, porque ves a la gente, ves los ojitos de la gente, como brillan, ¿verdad? Eso seguro que tú también lo has visto muchas veces, esos cambios, esas caras de repente de sorpresa, porque es que han descubierto algo, ¿no? Entonces tú estás deseando que te cuente lo que ha descubierto, porque estás ahí callada y esperando a que te cuente y dices, a ver qué ha descubierto, ¿no? Entonces, para mí es un regalo, es una profesión que me parece muy bonita y muy gratificante, porque no es que a veces hay gente que tiene objetivos, pues yo que sé, quiero adelgazar 5 kilos, pues muy bien, pero a veces hay gente, que suele ser la mayoría, ¿no?, que da cambios vitales. O sea, pues pasar de tener una autoestima muy bajita
a de repente ser una persona como más segura, más firme, que no le importa decir lo que piensa porque ya no le da ese miedo a quedar mal. Son cosas muy potentes en la vida de la gente y tú estás ahí descubriendo esos tesoros. Y acompañando. Y acompañando. Eso decir que es la maravilla de ver a las personas no como son, sino como pueden llegar a ser. Exacto. Y acompañarles en ese camino, cuando a veces ellos cuando se sientan por primera vez no creen que vayan, no creen en ellos o tienen una meta pero no tienen claro que vayan a conseguirlo. El que tú veas que sí, que pueden llegar a eso y acompañarles en ese camino es una maravilla. Y luego lo que tú decías también, ¿no? Que ya se convierte, cuando uno se forma como coach, es una filosofía de vida. O sea, ya vas mirando con otras gafas, ya vas viendo la vida de otra forma, porque ya has hecho ese trabajo de autoconocimiento, ya sabes cuáles son tus valores, cuál es tu para qué, y acompañar a las personas en ese camino es muy bonito. Estoy de acuerdo contigo, es un disfrute. Totalmente. Es un regalo. Sí. Y lo que decías también de cómo las personas se emocionan, ¿no? Cuando hacen esos descubrimientos, se sienten tan agradecidas. A mí me pasa cuando ya acaba la sesión y me despido del coach con un abrazo y siempre me dicen gracias y le digo gracias y me dicen ¿por qué? Y es que tú también te transformas en cada proceso que acompañas a una persona, tú también vas trabajando en ti misma y hay un cambio, ¿no? Entonces es muy de agradecer. Primero que alguien confíe en ti para hacer todo eso que está pasando en su vida, que se sienta seguro, como decíamos, que confíe para que te cuente todo esto que te está contando, que camine de tu manita casi al principio, ¿no? Hasta que vamos soltando. Y luego que es que en ti también hay un cambio, hay una transformación y que puedas disfrutar de esta profesión es maravilloso y es de agradecer. Y un aprendizaje. Yo aprendo muchísimo de los coaches. Yo cuando les veo pues sacar las herramientas, utilizarlas, hacer los cambios que hacen, ser persistentes, confiar, o sea, yo aprendo mucho. Yo en cada sesión aprendo de las personas porque sí, te aportan. O sea, a veces te encuentras con gente como muy tenaz, que quiere... sí, realmente es un gusto, es una maravilla. Me estoy acordando ahora, sonrío con lo de las herramientas, porque me estoy acordando de cuando estaba en la formación de coaching, que una de las profesoras hablaban de las herramientas, y yo le decía, sí, yo estoy encantada de aprender todas estas herramientas, pero me daba como miedo. Yo decía, cuando yo me ponga delante de la persona, ¿cómo sé qué herramienta? ¿No? Cuando estás todavía de nuevas y muy verde. Y me decía, no te preocupes, Ana, es como un fontanero que va con su bolsa y él sabe si tiene que sacar la llave inglesa o un martillo, tú vas a saber. Claro. Y muchas veces, ¿cuántas veces me acuerdo de Emilia? Porque cuando estoy delante del coach y de repente empiezo a sacar esas herramientas, ¿no? A poner en práctica o a mandarle esas tareas que sé que va a trabajar y digo, ostras, que es verdad, que tengo aquí la bolsa y estoy sacando la llave inglesa porque es la que toca. Efectivamente. Por eso también, Ana, la importancia de que realmente sea el coach que nos hace el coaching, sea un coach certificado. Sí. Porque ahora mismo hay muchísimos coaches, hay mucha gente que se llama coach, pues porque ha hecho un cursito, que me parecen fantásticos. Eso lo hemos hablado, mira, Juliana asiente, porque eso lo hemos hablado varias veces. Porque ha leído un par de libros. Entonces, bueno, hay unas certificaciones además que es que hay que renovarlas cada X tiempo y que demuestres, o sea, y te piden que demuestres que sigues haciendo, te piden que los coaches manden unos informes, te piden a veces una sesión grabada, es decir, que el certificarte en coaching tiene su tiempo, tiene su estudio, tienes exámenes, tienes entregas de trabajos. Entonces, claro, todas esas herramientas las tienes. Y esas prácticas que estás observadas. Claro, hay un seguimiento por personas profesionales que ya son certificados. Exacto. Que te van acompañando en tus prácticas. Exacto. No te dejan. Decía también Paco Yuste que hay que tener mucho respeto por esta profesión, porque pues podemos hacer un roto donde hay un descosido. Exacto. Y una cosa que está descosida se puede coser más fácilmente que si está rota. Entonces, mucho cuidado y por favor, o sea, las personas que se están poniendo delante de otras personas diciendo que son coach,
porque yo si soy un coach, yo no tengo claro si tú... Exacto. Entonces pido también pues mucha profesionalidad, porque os estáis poniendo delante de personas que pueden hacerse daño. Que esta profesión no es poner una caña, que la puedes poner mejor o peor. Es muy serio con quien nos estamos sentando y con quien estamos acompañando. Podemos hacer más mal que bien si no se hace con profesionalidad. Entonces, exacto. Me parece muy bueno que lo saques y que lo porque hablemos. a veces la gente, a veces, yo te diría el 100% de los casos, la gente es que te abre el alma. Es que, a mí hay muchas personas me han dicho es que te estoy contando lo que no le he contado a nadie en la vida. Claro, eso es mucha responsabilidad por tu parte. Sí. Dices, ostras. lo dice Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, esto es muy potente, ¿no? Entonces, claro, no se puede jugar con la gente. No se puede jugar con una persona que te abre, te pone encima de la mesa todas las cartas de una forma tan honrada, tan transparente. No se puede jugar. O sea, porque esto no es tomes esto un gelocatil, ¿no? Exacto. Con sentido común, con un poquito de sentido común lo sacas, no. Esto no es un tema de sentido común. Hay que saber un poquito más. Un poquito más, así que bueno, si podéis, pues pues informaros qué titulación tiene esta persona, que está diciendo que es un coach, y luego esa parte que os decía, pues no, si sentís que no estáis cómodos, que no hay esa seguridad, que necesitáis esa confianza, pues sin ningún reparo, pues ya se acabó aquí el proceso, encantada de conocerte y hasta el próximo día. Nos vemos en los bares o en otro sitio que sea menos interno. Un proceso que recuerdes con cariño. Me resulta difícil decir un proceso. Recuerdo muchos momentos. Te podría contar, por ejemplo, que yo además lo llamo momentos wow, ¿no? Porque para mí es como wow lo que me está diciendo esta persona. Recuerdo una sesión que la coachí, empezamos la sesión y empezó diciéndome: Bego, este mes he cambiado 2 creencias limitantes por 2 creencias potenciadoras. Así claro, sola. Así, sobre la marcha. Empezó así la sesión y yo, wow. O sea, yo de verdad que le llamo momentos wow. Claro. Y claro, en esos momentos dices, wow, esto es muy potente, que esta persona me diga, que ella sola, que también eso es lo bonito del coaching, que hay un momento que tú sueltas a la gente. Que esta persona ya tenga las herramientas para que en su trabajo, el ámbito que estábamos trabajando, cambie las creencias limitantes en creencias potenciadoras. Esto es muy grande, ¿no? O recuerdo otra sesión, la última sesión de un proceso, que los coaches somos mucho de ¿qué te llevas? ¿No? Bueno, pues ¿qué te llevas del proceso? Y recuerdo una persona que es que además me acuerdo perfecto donde estábamos en una cafetería enfrente del Palacio Oriente, y me acuerdo que me dijo, mira, lo que tengo claro que me llevo es que yo no quiero volver a ser la persona de antes. Claro, Wow. eso es muy, un momento wow, es que es un momento wow, o sea, es que dices, esto es muy fuerte, ¿no? O también recuerdo con mucho cariño... Perdona, Bego, es lo que decíamos antes, qué regalo. Claro, exactamente. O sea, hay una persona que con tu acompañamiento ha dejado de vivir como vivía, que eso es lo potente del coaching. Que nos hacemos responsables de nuestra vida. Los coaches, o sea, los coaches acompañamos, pero nosotros también hemos sido coaches en algún momento. Por supuesto. y además más vale. Más vale haber pasado por un proceso. Eso es otra de las cosas importantes, ¿no? Que para llegar a sentarte delante de una persona, primero has tenido que estar tú en ese lugar. Entonces es importante cuando una persona te dice, Ana, es que lo estoy pasando muy mal, Bego, es que me siento... saber cómo se siente esa persona, porque tú ya has estado ahí, tú ya has vivido ahí. Entonces, eso, ¿no? El coach te hace que tú puedas ser responsable y cambiar tu vida. Ojo. Y como me gusta decir a mí, que es que solo tenemos una. Exacto. Que es una realidad, como vamos, eso sí que no lo puede cambiar nadie. Una. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Cómo la vas a vivir? Pues hay herramientas, hay posibilidad de que tú cambies. Entonces, que alguien te diga, tengo claro que eso ya no. Que la de antes ya no soy esa. Ya no, ya cambié. Recuerdo también otro proceso muy bonito por la persona, ¿no? Una mujer que no tenía muchos estudios y ya tenía una edad. Y yo la verdad es que mal, por mi parte, al principio del proceso pensé, Dios mío, ¿será capaz de reflexionar esta mujer? Bueno, pues porque no había tenido eso, como muchos estudios, ¿no? Y
Y cuando empezamos las sesiones, fue impresionante cómo ella fue reflexionando, investigando partes de su vida que nunca había pensado en ellas, modos de ver, cómo se iba emocionando y cómo iba trabajándose. Y dije, esta persona simplemente lo que le pasa es que no ha tenido oportunidades en la vida. Si las hubiera tenido, sería la directora general de cualquier empresa, vamos. Y lo bonito fue que al final de todo hizo un proyecto con mujeres desfavorecidas de una zona de un barrio de su ciudad. Hizo un proyecto a su nivel, un mini proyecto que me lo contó emocionada y al cabo del tiempo me escribió contándome cómo iba el proyecto, las mujeres que iban a esa zona desfavorecida. O sea, eso fue muy emocionante, pero muy momento guau. Guau. Es que no hay más palabras, es que no hay más. Sí, momento guau. Y además, como tú dices, o sea, a su nivel, a donde pueden. El otro día compartía la historia del colibrí, de este colibrí que hay un incendio en el bosque y él va a coger agua y echa una gotita y los otros animales se ríen de él y le dicen, ¿pero qué haces? Si no, una gotita. Bueno, lo que yo puedo. Pues esta mujer, tal cual, un mini proyecto, pero qué maravilloso para esas mujeres. Es el megaproyecto. Sí, exacto. Y para ella, maravilloso. Sí. Chulo. Y luego otro momento guau, bueno, divertido. Esta era una persona muy simpática, muy divertida. Una mujer también, otro estilo, una mujer muy inteligente, muy reflexiva. Había reflexionado mucho en su vida ya. Y bueno, y recuerdo que un día, pues nada, le hice una pregunta. Pensaba mucho cada pregunta que hacía. Aquí sí que había silencios, bien los silencios bien, a veces largos, lo que necesitara. Y le hice una pregunta, me acuerdo que me contestó, y después de contestarme me mira y me dice, tía, esto es muy potente. Lo que acabo de descubrir, ¿no? Sí, claro. O sea, como todo, o sea, esto es muy potente que yo llegue a esto. O sea, nunca me había planteado yo llegar a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente son muchos procesos en los que tienes como esos recuerdos, porque luego hay muchas cosas que se te olvidan, porque es que es imposible mantener todo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, son muchas caras, ahí sí que son caras que recuerdas con mucho cariño, ¿no? Porque han sido como momentos muy bonitos, porque en esos momentos para ti, ya te digo, para mí son espectaculares. Claro. Sí. Y ese me ha encantado lo de que encuentran esos tesoros. Sí, es como bucear. Como estar buceando y encontrarte algo en el fondo del mar, pues es lo mismo. Y está dentro de ellos. Exacto. Entonces, claro, para ellos también es como, wow, ¿no? Esto que tengo. Yo suelo decir cuando las personas, no, pero es que yo no puedo, es que yo no sé, es que... les pongo el ejemplo de que yo era la niña de la clase de 40 de la EGB, que me sentaba a la última de la clase y por favor no me pregunten, a ver si pensando yo que si miraba para abajo el profe no me iba a sacar a la pizarra, ya ves tú. Yo creo que era más, ¿no? Cuando más te sacaban. Y lo pasaba fatal y bueno, y cuando me vi en aquel escenario del Federico García Lorca presentando el libro y lo disfruté tanto, yo digo, pues si yo he podido, tú también puedes. Hay que hacer un trabajo y nadie dice que sea fácil. A mí cuando me dicen, pero es que esto es muy difícil, yo no he dicho que sea fácil, Yo he dicho que se puede. Hay que trabajarlo. Es esos cambios que ves tan potentes, son guau, como tú has dicho. Sí. Guau. Así es. ¿Tienes preguntas o sigo? Vale. ¿El coaching es para todo el mundo? Mira, a veces parece que el coaching es para los yuppies, ¿verdad? Para los CEOs de las empresas, para los grandes directivos. Y no. Porque conseguir objetivos, cambiar tu sistema de creencias, plantearte la vida de otra manera, relacionarte mejor con los demás, esto no va de yuppies, no va de directivos. Os acabo de poner el ejemplo de esta mujer que terminó haciendo su mini proyecto. El coaching es para todo el mundo que quiera hacer un proceso de coaching, evidentemente, y que quiera reflexionar y que quiera conseguir algo en su vida. Y yo animo, ya te digo, ahora mismo es como que a veces te dicen, no, es que los coaches, pero yo animo a la gente, pues que no le llame coaching si no quieren, que le llamen acompañamiento, que le llamen como quieran, pero de verdad que es una herramienta muy potente, es para todo el mundo. Búscate un coach certificado,
y no es tan complicado, porque el coach va a estar a tu lado. Precisamente para esos momentos en los que no sabes muy bien cómo ir, pues no te va a decir lo que tienes que hacer nunca. No, eso es importante. Nunca te va a decir lo que tienes que hacer, sino que te va a ir como diciendo, pues mira a ver esto, te va abriendo como caminos. Entonces, no es tan complicado, porque a veces también a la gente le pasa que le parece que el proceso de coaching va a ser como una cosa muy complicada, que voy a tener que pensar, que voy a tener que decir, o les da miedo ay, es que yo no sé qué decir, qué no decir. Pues di lo que salga. Es que no, es mucho más sencillo de lo que parece. Sí. Entonces, ¿es para todo el mundo? Sí, para todo el mundo que quiera hacer un proceso de coaching, es para todo el mundo. Y de todas las edades. De todas las edades. He tenido coaches de 18 años a señoras de 70 y tantos. Cada una, su meta, su realidad es diferente, por supuesto. Incluso teniendo la misma edad, hay realidades muy diferentes, porque según las experiencias que estén viviendo, el entorno, no tiene nada que ver, sus objetivos, sus metas. Fíjate que una de las cosas que yo decía cuando yo empecé a formarme como coach, yo decía eso, que yo quería ser una coach más del barrio, más de la calle. Esto ya me lleva a que mucha gente me dice que soy la Teresa de Calcuta del coaching. Exactamente. Y tengo que cambiar la visión. Pero fue por eso, porque yo veía las empresas grandes tienen sus coaches, tienen sus formaciones. Pero ¿qué pasa con ese hombre que se jubila y no sabe qué hacer con su vida? ¿Qué pasa con esa señora que quiere hacer un proyecto pero nunca ha tenido estudios? ¿Qué pasa con ese adolescente que le angustia el que no sabe qué va a hacer cuando acabe la EBAU? Hay tantas metas, tantos proyectos, tantas cosas que se pueden hacer y que no tenían ese acompañamiento, que yo decía, no, es que yo no quiero que sea para yuppies. Y eso también me ha recordado a que pues parece que en España todavía está mal visto el coach, ¿no? Es como el vendehumo, ¿no? El tiritero. En mi caso, creo que lo compartí ya con Julián en otro programa, que estábamos un grupo de amigos y tenemos un amigo que vive en Nueva York y que estando en la mesa todos juntos me dice, Ana, entonces ahora eres coach. Y le digo, sí, me formé como coach, experta en inteligencia emocional. Y dice, ay, yo tengo una coach de hace un montón de años, que es una maravilla. Y toda la mesa se giró como, ¿cómo? ¿Alguien puede tener una coach acompañando ¿Esto cómo es? Entonces él explicó que había sido de empresa, que luego en otro momento de su vida pues la contrató como coach personal porque necesitaba ese acompañamiento y que para él es su coach. Está ahí, sabe que hay procesos o momentos en los que le acompañará esta persona en el proceso. Y el resto de la mesa estaban flipando, es la palabra, porque decían, no, ¿cómo es esto? O sea, no nos ha llegado todavía ese momento. A pesar de que hay esa moda, de que parece que hay muchos, de que yo creo que no hemos llegado a ese momento de... Es necesario, está bien, no pasa nada. Es como hablar, pues también esto lo hemos traído varias veces al programa, de la salud mental, de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra. Nosotros no somos psicólogos, no somos psiquiatras. Hay coaches que además son psicólogos, pues psicólogos que además son coaches, ¿no? Un coach no es un psicólogo, un coach es una persona que te va a acompañar en ese camino desde donde estás hoy a donde quieres llegar. Y hay tantas cosas, tantas metas que podemos tener y que nos podemos poner, y esos cambios vitales que estamos hablando tan maravillosos que os animamos, ¿no? a que tengáis un coach. ¿Algo que preguntar, algo que decir? ¿Vale? Veo alguna cosita que quieras añadir, algo que quieras, como el que te llevas. Bueno, yo me llevo el disfrute de haber estado aquí con vosotros, la verdad, en este rato maravilloso, hablando de estos temas que son tan bonitos y que también tengo que decirte que no es fácil hablarlos con todo el mundo, porque a veces puedes parecer un poco iluminada, ¿sabes? con este tipo de cosas, ¿no? Entonces también yo agradezco mucho haber podido tener este espacio para compartir contigo y con Julián. Y haber podido hablar de todo esto, y ojalá le llegue a mucha gente y ojalá mucha gente se interese por estos temas y sembremos un mundo positivo, ¿no? Ay, sí, ojalá. Bueno, pues yo para terminar me gustaría leer una cosa que escribió Ami Bondía. Ya me habréis escuchado hablar muchas veces de Ami Bondía y de Mundo de Valientes.
Y que es otra de las cosas que yo dije, wow, hay más gente que piensa como yo. El optimismo es vivir cada día como un milagro. Es reír a boca descubierta, vibrar con cada latido o mirar con ojos de niños, hasta convertir lo ordinario en extraordinario. Pero optimismo es también confiar en tu capacidad de superación ante la adversidad, ser capaz de pensar que algún día esa película que ves en blanco y negro volverá a tener color. Y abrir la puerta de la esperanza, aun cuando parece que no la hay. Es mirar hacia adentro y amarrarse a los pilares de nuestros cimientos. Es saber que eres mucho más fuerte de lo que los ojos pueden ver, porque ser optimista no tiene nada de iluso ni de inocente, y sí tiene mucho de valentía y de integridad. Qué bonito. La maravillosa Ami Bondía en su libro Mundo de Valientes. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como otras veces, si tenéis algún comentario que hacernos, alguna pregunta que queréis que transmitamos a Begoña Lorenzo, se la puede encontrar en Instagram como Gestionando mi vida. Mi página web también es esa, gestionandomivida.com. Bueno, pues ahí si queréis hacerle directamente ahí alguna pregunta o pues como en otros momentos en Instagram Ana Kousarnaiz, en Radio Jabato, estaremos en YouTube, en todas partes. En todas Instagram, partes, TikTok, el universo, porque las ondas de radio viajan por el espacio. Claro. Y el optimismo se contagia. Exactamente. Y pues una tarde más, encantada de estar por aquí y nos vemos a la vuelta de Semana Santa con novedades y sorpresas. Muy bueno. Chao. Muchas gracias. Adiós. He aprendido a vivir, a pisar suelo mojado. El tiempo es para reír, para saltar en los charcos. Lo que un buen día escribí, lo saben solo mis manos. Le digo adiós al dolor, la primavera ha llegado. El cielo sé que es real y es que contigo tuve suerte. No tengo miedo a mirar el sol. La vida puede esperar, aquí y ahora es mi presente. No tengo miedo a sentir amor. Es preferible soltar